Chile, mole y guacamole. Hermano Leo, si con un tema no alcanzamos. Sí, hombre, me voy a brincar el Salmo 54. Quería juntarlo todo, pero bueno. Hay varios temas en uno, pero al último la concentrancia va a ser el arrepentimiento, ¿va? Ese es lo que tengo en mente, ojalá que lleguemos. Primero, Claudia va a buscar Juan 7:52. Hemos hablado varias veces acerca de la importancia de leer las Escrituras. También les he compartido muchas veces que el problema del judaísmo es que en el judaísmo, aunque se lee la Torá y cada semana se lee una porción que se llama Parashá, es una porción ya establecida que se lee año con año, aunque se lee eso todos los años, cada año, todo el tiempo, su concentración o su lectura más importante es el Talmud, es la Mishnah, es el Midrash, la Gemara. O sea, son varias lecturas a las que les ponen más concentración. Y entonces vamos a aprender cómo inclusive los grandes fariseos en tiempos de Yeshua pues no conocían las Escrituras, ¿va? Y vemos un pasaje bien interesante que está en Juan 7:52. El contexto es que le están diciendo los fariseos a Nicodemo, le están haciendo esta pregunta que viene ahí en ese pasaje, que dice Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces los fariseos le están diciendo a Nicodemo: escudriña, verás que no sale profeta de Galilea. Y no sé quién ha estudiado ese tema, pero ¿alguien ha escudriñado si sale profeta de Galilea? Creo que decían esto porque esta era una región muy pobre, de los lugares que Salomón le regaló a un rey, ¿no? Que decían, no, que el rey le dijo, esa basura me das. No, se me hace que no. Se me hace que más bien ellos, como aquí, el contexto del capítulo 7 es que Yeshua está haciendo milagros y están diciendo el pueblo, es el Mesías, es el profeta. Y entonces los fariseos le dicen a Nicodemo, porque Nicodemo pues está defendiendo la postura de Yeshua, ¿va? Y entonces le dicen, escudriña, no hay profeta que salga de Galilea. Pero escudriñando la Escritura y no el Talmud, no otras cosas, en Primera o Segunda de Reyes 14, la que te di. Okay. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gefer. Bueno, ¿qué versión usaste? Primero de Reyes, 14:25. o segundo de Reyes. Déjame ver, porque Segunda de Reyes, léele bien. 14:25, ¿no? Segunda de Reyes 14:25. Dice, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Afer. Y esta zona precisamente es Galilea. O sea, Jonás era de Galilea. Sí salió un profeta de Galilea. Los que les faltaba escudriñar más las Escrituras era a los fariseos, porque Jonás, hijo de Amitai, o sea, si seguimos Aparte están respondiendo algo que no tiene sentido. sí, no, pero finalmente
La primer es lo que les decía, como que traigo varios temas. El primer tema es que aún a pesar de que llegue alguien que aparentemente sabe mucho las escrituras, pues hay que escudriñar la escritura para ver que lo que nos están diciendo sea cierto y en el contexto correcto, porque muchas veces, y esto es como que resaltar lo que hemos platicado, llegamos, nos congregamos, escuchamos lo que nos dicen en el púlpito, nos los comemos así completito como una verdad absoluta, y luego andamos diciendo, voy a parafrasear, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, lo dice la Biblia. Digo, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero si hay gente que pone frases que no dice la Biblia. Danzará conmigo mi alma y que el Señor va a danzar para mí. Ajá, el Señor va a dar. Como es de la Biblia, dice que no te arregles y que no te pintes y que te ayudar. Dice que no vas a pintar. No le eches más temas Salecita y limón a la herida. Pero bueno, ese sería el primer tema. El primer tema es que escudriñemos la escritura, que pues sí, hay gente que se ve sabia y aparenta mucho conocimiento de la palabra, pero a veces va tan fuera de contexto que hasta los fariseos, ¿no? Escudriña la palabra, no ha salido profeta de Galilea, pues Jonás. Y Jonás es el siguiente tema del que quiero platicar. El otro día, en una conversación que teníamos Claudia y yo, decíamos cómo el Eterno mandó a Jonás a Nínive, a una tierra llena de gente malvada, a que se arrepintieran, ¿verdad? Su mensaje era muy corto, era arrepiéntense porque les va a cargar el payaso, ¿no? Diría Anita. O sea, la tierra va a ser destruida. Entonces, como que hacíamos esta pequeña reflexión, ¿por qué mandaría Dios a Jonás a predicar a una tierra que pues ni eran creyentes? Y sin embargo el rey mandó a que ayunaran hasta los animales, ¿va? Y tuvo misericordia el Eterno y no destruyó en ese momento Nínive. Y a raíz de esa conversación fue que me dio curiosidad qué hay atrás de toda esta historia de Jonás. Y el siguiente punto, cuando hablamos en otra ocasión de estudiar todas las herramientas que tengamos a la mano, hablamos que de comentarios bíblicos, de la concordancia Strong, de historia, de buscar de todo. La Biblia, que tiene los deuterocanónicos, tiene algo interesante en el libro de Tobit, y no se los quiero leer todos, pero sí los invito a que lo lean. Tobit era hijo de Tobiel y descendiente de Ananiel, de Aduel, de Gabael, de Rafael, de Reuel, los cuales descendían de Jasel, de la tribu de Neftalí, en tiempos del rey Salmanasar de Asiria. Tobit fue llevado cautivo desde Tisbe, aldea que se encuentra en la Galilea Superior. En la Galilea Superior, o sea, se fue armando como que un tema interesante para que se hiciera, pues, muy padre. Aldea que se encuentra en la Galilea Superior, al sur de Quedes, de Neftalí, más arriba de Azor, hacia el occidente y al norte de Cefat. Bueno, resulta que Tobit es de los que son llevados cautivos a Nínive, y desde que Tobit vivía en Samaria, dice que él era el único en ir a festejar las fiestas en la región de Judá. ¿Por qué? Porque en la región de Judá, en la tribu del sur, conservaban las fechas impuestas por el Eterno. Las fechas de las fiestas, aunque eran aparentemente las mismas, en Samaria, que eran las tribus del norte, las festejaban en otras fechas, según el calendario de Zorobabel, pero hay otro. Zorobabel es el hijo de... Ajá, y luego... no la subrayé porque no es mía, pero ganas no me faltaban de muchas tachecitas.
Joroboam empezó a reinar sobre las tribus del norte, puso sus fechas, puso sus fiestas, y Tobit era el único, según dice aquí en este libro, era el único que iba a festejar las fiestas y daba, o sea, todo lo cumplía conforme a la ley, conforme a la Torá. Entonces, cuando él es llevado a Nínive, sigue siendo un hombre de buenas obras. Resulta que el rey de allá de Asiria y de allá en Nínive mataban a los judíos y los tiraban así como perros. Entonces lo que hacía Tobit era rescatar los cuerpos e irlos darles una sana sepultura, digna sepultura, y resulta que una vez lo cachan y lo quieren matar, en fin. Entonces, aquí en Tobit, capítulo 3 dice: yo me puse muy triste y suspiré y lloré, y entre suspiros comencé a orar así: tú eres justo, Señor, todo lo que haces es justo, tú procedes siempre con amor y fidelidad, tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí, vuelve tus ojos hacia mí, no me castigues por mis pecados, por las faltas que yo o mis antepasados hemos cometido sin saber, hemos pecado contra ti. Y entonces viene una oración muy parecida que tuvo Daniel, que también ora, no nada más por él, sino por el pueblo, porque han pecado. Entonces, cuando yo leí esto, dije: entonces Dios mandó a Jonás a Nínive porque había justos cautivos. Entonces ya me empieza a hacer sentido el hecho de que haya mandado a Jonás. Y este tema me llevó a otro. Si quieren leerlo, el de Tobit. Finalmente, como hablábamos el otro día, no hay... En algún lugar donde yo me llegué a congregar, esto era del diablo y prohibido leer los deuterocanónicos porque te perdían y no sé qué. Y realmente tú los lees y son históricos. Sí vienen cosas que a lo mejor dices, como que no. Pero también es a Tobit, porque sí, hay que... Ayuda, porque a mí esto me empezó a dar claridad con el tema de Jonás y Nínive. Pero por ejemplo, a Tobit, lo llevan y pasa por un nido de pájaros y le cae popó de pájaro en los ojos y se queda ciego, y luego para regresarle la vista hacen como que una cosa ahí mágica, ¿no? Y le embarran en los ojos, o sea, tiene cositas que sí dice uno: no, hombre, está... Que vienen de la cultura siria. Exactamente, ese sería el por lo que a lo mejor no se podría meter en el canon bíblico, ¿no? Porque arrastran cultura, tradiciones, cosas de otras naciones que no agradan al Eterno. No puede ser. Entonces, lo mismo, los libros de Macabeos, todos son históricos, son muy buenos, aportan muchas cosas. Entonces, eso me llevó a Jonás. ¿Alguien sabe lo que significa Jonás en hebreo? Yo sé que no, porque yo tampoco sabía. Jonás significa paloma. El que no quiere. Ese es el subtítulo. Jonás significa paloma. Y entonces, llegando al tema de Jonás, también es bien interesante ver que a través de Jonás, cuando Yeshua dice que no tendrán señal más que la de Jonás, uno nada más se concentra en que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Eso es en lo que nos concentramos cuando dice: la única señal que ustedes van a tener es la de Jonás. Pero Yeshua no especifica cuál. Pero desde el nombre de Jonás, que Jonás significa paloma, que paloma en la escritura, Dios le llama paloma al pueblo de Israel, y todo eso pues está aquí en Cantares. Y híjole, es que había mucho que compartirles. Bueno,
De la misma manera en que Israel es representado por una paloma, el Mesías representa a Israel. El Mesías es la cabeza de Israel. Israel recibió el llamado de ir a anunciar a las naciones acerca del amor de Dios, igual que el Mesías. Por lo tanto, Yeshua representa a todo Israel. A él está y él está para suplir las fallas y redimir los pecados de la nación de Israel. Obviamente esto en cuanto al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, pues ¿qué es lo que hizo Yeshua? ¿Va? Pues les decía que el tema del arrepentimiento, bueno, Jonás representa a Israel y Jonás también representa al Mesías. O sea, hay un estudio bien interesante acerca de cuando dice señal van a tener más que la del profeta Jonás, ¿va? Y nos concentramos en esto de los 3 días y 3 noches. Me estoy saltando muchas lecturas. Dice, poco antes de que Dios enviara a Amos y luego a Oseas como profetas al reino del norte para advertirles de la inminente invasión asiria, envió al profeta Jonás a Nínive, capital de Asiria. 50 años más tarde, en el año 722 a.C., Asiria llevaría al cautiverio a todo el reino del norte. Desde la época de Jonás, Asiria ya había empezado a amenazar a Israel. Asiria aún no se convertía en la potencia que llegaría a ser después en la época de Jonás, pero ya empezaba a fortalecerse, y es por eso que Jonás no quería predicarles, porque sabía que los asirios conquistarían a su pueblo. O sea, ya había una profecía de que de todos modos los asirios iban a conquistar al pueblo. Entonces decía Jonás, ¿para qué voy si de todos modos la profecía dice que Asiria nos va a conquistar? Ahora, el pueblo de Nínive era cruel. Dice en otro lado donde leí que para llevar a los presos cautivos les ensartaban en la nariz como los ganchos de pescado. Ya ven que el gancho de pescado entra, pero para salir tiene una trampita para que no se zafe tan fácil. Entonces los enganchaban de la nariz y los llevaban de las narices a los presos. Eran muy crueles. De ahí que Tobit pues trataba de darle sepultura digna a sus compatriotas. Bueno, Dios quiere salvar a todo aquel que se arrepiente, que es el tema en el que quería finalizar el devocional. Israel solo sería el conducto para dar a conocer ese amor, ya que el propósito de Israel como nación, vamos a cambiarle la frase, ya que los hijos de Dios o su pueblo cristiano como nación deben de ser luz a las naciones, ser la sal de la tierra, ser aquellos que proclaman la grandeza del amor de Dios. Esa era la misión de Dios, la encomienda, lo que Dios le encomendó a Israel desde el Sinaí. Los mandamientos que les dio en el Sinaí fue para llevarlos a las naciones y para que esos mandamientos les preservaran de la destrucción, porque lejos y separados de Dios y de sus mandamientos no hay otro camino más que el de la destrucción. Entonces, bueno, pues ya casi terminaba. Pero al último es que en este tiempo que estamos presos, no podemos salir a la calle, no tenemos libertad, el resumen es, oremos, porque yo como creyente ahorita sé que mis antepasados que no conocían de Dios, pecaron, ¿va? Entonces, oremos por nuestros antepasados, porque hemos pecado, porque haya arrepentimiento en las naciones y que finalmente Dios tenga misericordia, porque hay gente que realmente le está pasando mal con esta situación. Hay gente estresada, que no sabe qué hacer en su encierro, hay gente que está perdiendo trabajos, hay gente... En la mañana me leía una noticia, mi mujer, de una empresa de estas de computadoras que tenía 50 empleados, los mandaron a descansar y luego se desaparecieron, entonces dejaron a 50 sin trabajo. Aquí en Aguascalientes, que les daban trabajo de esos de computadoras, y de la noche a la mañana, pum, los descansaron, porque como no era un trabajo que amerite que estuviera abierto, entonces la empresa los mandó a descansar, firmaron todos el acuerdo y
vaciaron los edificios y se pelaron. Sí, sí. Ajá, entonces hay gente que le está pasando mal, hay gente que necesita conocer de la salvación, ¿va? Y entonces, pues, yo creo que ahí entra el que tenemos que luchar la buena batalla, que nuestras oraciones tienen que ser ¿cómo se dice? Con un anhelo ferviente de que haya un arrepentimiento. Entonces, pues bueno, ese sería el tema. Había muchos, colorín colorado, si les da tiempo de opinar algo. Entonces, Clau nos ayuda a finalizar.